seguimos nuevamente con nuestros videos educativos para explicar lo que es todo el temario correspondiente a las actividades y al contenido programático de quinto año. Continuamos entonces ahora con la parte explicativa del método de Cramer. ¿A qué se refiere el método de Cramer? Es un método mecánico, numérico, que trabaja con la herramienta del determinante. Algo que acabamos de estudiar nosotros en el video anterior. Utilizando de manera mecánica. ¿Por qué de manera mecánica? Porque solamente son multiplicaciones y sumas. Evita el uso del método de reducción por filas que vimos antes de irnos de cuarentena, y en donde teníamos que a partir de un sistema se obtenía su matriz equivalente, y entonces íbamos a empezar la transformación de unos y ceros. Evitando todo ese proceso del método de reducción por fila, el método de Cramer plantea también la misma solución de un sistema, cuánto va a valer la X, la Y y la Z, que me satisfacen todo el sistema, pero utilizando para ello la herramienta fundamental que es determinante. En este caso, y dando la información completa, el método de Cramer plantea para cualquier matriz, sea la cantidad de variables que tenga, sea la cantidad de ecuaciones que tenga. Recuerda que este método se aplica para la CEL o sistema de ecuaciones lineales que son cuadradas, igual número de ecuaciones, igual número de variables. En este caso, plantea el método de Cramer que cualquiera de las variables involucradas, en este caso y para nuestro problema, X, Y y Z, es la división de dos determinantes. ¿De qué determinantes plantea el método de Cramer? Para la X va a haber un delta X entre delta, ya les explico a qué se refiere eso. Para la Y va a haber una delta Y entre delta, y para Z va a haber una delta Z entre delta. ¿A qué se refiere esta nomenclatura? Delta va a ser la matriz de los coeficientes. Por supuesto, para entenderlo tendríamos que extraer la matriz de este sistema. Recuerden que ustedes saben hacer eso ya de temas anteriores. Yo puedo extraer la matriz coeficiente y la matriz ampliada de mi sistema. Esa matriz ampliada está compuesta, fíjense acá, se deben colocar los valores en orden de las variables que están participando, los coeficientes, perdón. En este caso 3, la Y es menos 2, al ser un sistema que tiene Z, pero esta ecuación no lo tiene, colocamos en su posición 0. Y por supuesto, a un lado ampliado vamos a colocar el término independiente, que es 12. Para nuestra segunda ecuación, la extracción de los elementos son 1, se sobreentiende que aquí hay un 1. Y no hay en esta ecuación, por lo tanto colocamos en su posición 0. Y en el caso de la Z es 1 sobre 6, es la fracción 1 sobre 6. Por supuesto, el término independiente para nosotros es 3. Para la última ecuación y la extracción de sus coeficientes tenemos menos 2. Para Y tengo 1, se sobreentiende que hay un 1. Y para Z también hay un 1. Colocando el término independiente, por supuesto, al final y en la parte ampliada. Fíjense que la extracción no es algo ajeno a ustedes, ya ustedes saben hacer la extracción de esa matriz. Ahora debemos entender qué tiene que ver esta nomenclatura con lo que está colocado acá. Para nosotros, delta, que es común en las tres divisiones para hallar cualquiera de las variables, se refiere al determinante calculado solo en los coeficientes, sin los términos independientes. Quiere decir que delta es el cálculo de la determinante de esta sección de la matriz. En este caso, si queremos calcularlo, porque nos hace falta para obtener los resultados, colocamos acá nuestro delta, haciendo ya por supuesto el cálculo. La determinante que vamos a hallar, recuerden que cuando estamos hallando una determinante debo colocarlo entre barras. 3 menos 2, 0. 1, 0, 1 sexto. Menos 2, 1, 1. Y
para hacer el cálculo de la determinante con respecto al video anterior, que ya también se les dieron los elementos para poder calcularlo, ustedes tienen dos posibilidades: o agrego las dos primeras filas al final de la matriz y obtengo las ternas o las tripletas de números que se quieren multiplicar, o sencillamente las dos primeras columnas que están del lado izquierdo se amplían hacia el lado derecho colocando ambas columnas de este lado. Por cuestiones de espacio yo voy a colocar las dos primeras filas abajo. Entre gusto y colores no son escritos autores, ustedes pueden hacer el otro proceso. Vi que en las tareas muchos quisieron jugar con eso y hicieron y practicaron ambos procesos, y por eso los felicito. En este caso se agregan las dos primeras filas. Recuerden que al agregar las dos primeras filas, la búsqueda de las diagonales es bastante sencillo. Voy a comenzar con las diagonales que van bajando de izquierda a derecha. Las señalo. Tenemos que buscar esas ternas. Aquí tengo la primera, aquí tengo la segunda y aquí tengo la tercera. Acá no tengo ninguna terna, que hay dos elementos. Tienen que haber ternas, tripletas, es decir, conjuntos de tres números. Y acá tampoco. Por lo tanto, las únicas tres ternas que tenemos para el lado de las que van bajando, que son ternas positivas. Nosotros ya explicamos qué significa terna positiva. No significa que me va a dar un signo positivo. Significa que el signo en multiplicación que nos dé, ese signo va a quedar. En cambio, en el otro lado, en la búsqueda de las otras ternas, las ternas que van subiendo de izquierda a derecha, en este caso aquí tenemos una, aquí tenemos la otra, la coloco en otro color para que se identifiquen. Esa terna nosotros las llamamos negativas. No quiere decir esto que el resultado de la multiplicación de los elementos de esa terna de números, de ese conjunto de tres números, me vaya a dar negativo. No, significa que el signo que nos dé en multiplicación va a cambiar. De todos modos, yéndonos ya al cálculo propio de lo que es la determinante, vamos a comenzar con la parte positiva. Cada terna que sea positiva, lo único que le coloco es el signo positivo delante del grupo. Cuando vaya a ser las negativas, solamente al grupo le antepongo el signo negativo. Y por supuesto después viene el cálculo correspondiente que ustedes se van a conocer. Por supuesto sugiero el uso de calculadora, y por experiencia recuerden que al momento en que estábamos explicando esto, coloqué todas las ternas posibles. Ahorita voy a tratar de resumir el proceso. Por supuesto, aquella terna que contenga un 0, la multiplicación me va a dar 0 y no la voy a tomar en cuenta. Voy a comenzar con las ternas positivas, las que van bajando de izquierda a derecha. Si ven esta terna, 3 por 0 por 1, no la voy a colocar acá. Sé que me va a dar 0 esa multiplicación. No la tomo. Seguimos con la siguiente terna. 1 por 1 por 0, tampoco la tomo. Sabemos que nos va a dar 0. Por lo tanto, la única terna que voy a tomar es esta que está acá. Y en este caso sería menos 2 por menos 2 por un sexto. El signo que debería colocar acá es positivo porque es una terna que está en sentido positivo. No lo coloco porque está al principio y se sobreentiende. Voy ahora con la parte de las ternas negativas. Y para ello tengo que anteponer siempre para cada una un signo negativo. Y encerrarlas, por supuesto, entre paréntesis. Quiere decir, voy con las ternas negativas. No tomo en cuenta esta porque 2 por 0 por 0, esto me va a dar 0. No es necesario colocarlo acá. En este caso, la segunda terna, aquí sí tengo una numeración. Sería 3 por 1 por un sexto. 3 por 1 por un sexto. Fíjense que el negativo que estoy colocando acá, por estar en una diagonal negativa, me va a cambiar el signo final de esa multiplicación de esos tres números, que es lo que, por formar parte de una diagonal negativa. En este caso, otra diagonal de la negativa. ¿Ok? Encerramos. Tenemos 1 por menos 2 por 1. 1 por menos 2 por 1. Profe, ¿por qué usted pone tantos paréntesis? Recuerden que los negativos siempre tienen que colocarse encerrados para determinar su naturaleza. Es decir, en matemática no es lo mismo colocar esto, que se tiende a multiplicar, se tiende a la confusión, porque si no coloco los puntos de multiplicación se transforma en suma. Para evitar eso, ya yo sé que colocándole los paréntesis
evidentemente que estoy en multiplicación y es lo que quiero. Por supuesto, las únicas tres ternas que dan resultado en la determinante que está planteada acá son estas tres, una sola positiva que nos está dando valor y otras dos que son negativas. En este caso, vamos a sacar la respuesta. Para la primera terna, menos por más me va a dar positivo. 2 por 2, 4 sobre 6. De una vez, si sabemos esto, lo podemos colocar en la calculadora. Me va a dar 4 sobre 6. 4 tiene mitad, que es 2. 6 tiene mitad, que es 3. Finalmente, en la calculadora van a obtener lo que nosotros queremos, la fracción 2/3. Esta multiplicación. Recuerden que la multiplicación es directa en el caso de las fracciones. 2 por 2 por 1. Y en el caso del de abajo, se sobreentiende que aquí hay un 1, otro 1 por el 6. Me va a dar 4 sobre 6, se simplifica y me va a dar 2/3. Ustedes pueden repetir, y esto es lo mágico de la parte de video, ustedes pueden repetir esto tantas veces como ustedes quieran, colocar pausa, regresar el video y entender cada proceso por repetición. Bastante sencillo que es a través de video. En este caso, nuestra segunda terna, en este caso una terna negativa, negativa es porque le tenemos que cambiar el signo. Tenemos 3 por 1 por 1, en ese caso me da 3 sobre 6. Por supuesto es una fracción que se puede simplificar, ambos tienen tercera, tercera de 3, 1, tercera de 6, 2. Este resultado me va a dar un medio positivo que lo voy a cambiar con este negativo a negativo, me va a dar menos un medio. Seguido acá nos toca la última terna y por supuesto en este caso sería 1 por 2 por 1, esto me va a dar 2 negativo aquí adentro y ese 2 negativo va a ser transformado con este negativo de aquí afuera a un 2 positivo. Por supuesto, ya esto es una suma de fracciones, tomen la calculadora para poderlo ejecutar. Mínimo con un múltiplo de 6, 6 entre 3 a 2 por 2, 4, 6 entre 2 a 3 por 1, 3 y 6 entre 1 me da 6 por 2, 12. Lo que estoy haciendo es un proceso básico de suma de fracciones o sencillamente tomen la calculadora, escriban 2/3 menos un medio más 2 y por supuesto evitando el tardarnos con un cálculo manual, la calculadora ya nos da el proceso ya como resultado. Aquí sería 4 menos 3, 1 más 12, 13, me va a dar para nosotros 13 sobre 6. En este caso, y fíjense acá, estoy retomando lo que es el método de Cramer. Cramer nos propone resolver X, Y, Z de manera mecánica a partir de unas divisiones. Explicando lo que es cada elemento de estas divisiones, está el elemento delta, que es común en las tres, lo estoy hallando de primero, y delta se refiere al cálculo de la determinante de los coeficientes del sistema. Sencillamente se extrae esa matriz de coeficientes y se hace el cálculo, por supuesto, de la determinante. Para nosotros nos está dando 13 sobre 6. Fíjense que acá podemos ir colocando los resultados. Delta sabemos entonces que nos está dando 13 sobre 6. Ya está simplificado el proceso. Fíjense que es bastante sencillo. Por cuestiones de espacio de la pizarra voy a borrar esta parte. Ustedes tienen la posibilidad de volverlo a repetir. Y ahora voy con el cálculo de lo que Cramer define como delta X. Fíjense acá que ahora sí hay una diferencia con respecto a cada división. Hemos hallado el elemento común que es delta, para nosotros nos está dando 13 sobre 6, un determinante. Pero delta X, delta Y y delta Z son diferentes. Y la diferencia de ellos es que trabaja con la matriz de coeficientes y en la columna de la letra que está estudiada se va a cambiar por la ampliación de la matriz. Quiere decir, donde está la columna de la X voy a cambiarla por la columna de los términos independientes, se sustituye y se procede al cálculo de la determinante. Quiere decir, vamos a hablarlo en español, el determinante que vamos a calcular para delta X es el determinante formado por la parte de los coeficientes, cambiando la columna de la X por la columna de los términos independientes. Fíjense que aquí voy a hacer las labores de colocar esa diferencia para que ustedes lo vean. En este caso, menos 2,01, eso se mantiene.
y en el caso de 0, 1/6 y 1 también se mantiene. Si observan, y gracias a la utilización de dos colores, la columna de la X, que en este caso no, la original es 3, 1, menos 2, fue sustituida por los términos independientes, por la columna de los términos independientes. A eso que se refiere delta X. Y por supuesto, por proyección, delta Y será la matriz coeficiente cambiando la columna de la Y por los términos independientes, y delta Z será la propia columna de coeficientes cambiando la columna de la Z por la columna de los términos independientes. Es bastante mecánico, la cuestión acá es tener una calculadora y hacer los cálculos pertinentes para obtener los valores de las variables que nos están pidiendo. En este caso, nuevamente, es una determinante. Voy a colocar las dos primeras filas en la parte de abajo. Recuerden que también lo podemos hacer añadiendo las dos primeras columnas del lado derecho. Buscamos, por supuesto, cuáles son las ternas involucradas. En este caso, tengo mi primera terna, está acá. Voy a colocar las que son positivas, las que van bajando de izquierda a derecha. Aquí las tengo. ¿Ok? Y por supuesto, identifico cuáles son las ternas negativas. En este caso, las que van subiendo de izquierda a derecha. ¿Ok? En este caso, bueno, entonces vamos y procedemos al cálculo de lo que es el determinante. Recuerden que esto es multiplicaciones. Las ternas que sean positivas, a partir no de la primera, porque a la primera no se le coloca el signo positivo adelante, sino a partir de las demás, se le coloca un signo positivo en el caso de ser terna positiva, delante de la multiplicación, y a las ternas negativas se le coloca el negativo y se coloca entre paréntesis. En este caso, fíjense nuevamente, solamente voy a calcular las ternas que sean diferentes de 0. Aquí 12 por 0 por 1 sé que me va a dar 0, no la tomo en cuenta. 3 por 1 por 0 me va a dar 0, no la tomo en cuenta. Y la única terna del lado de las que van bajando, del lado de las positivas, es la terna menos 1 por menos 2 por 1/6. En este caso vamos a colocar los elementos. Menos 1 por menos 2 por 1/6. Por supuesto debería antecederla con un signo positivo porque es una terna positiva, pero al ser la primera se sobreentiende que le estamos colocando ese signo. Voy con las ternas negativas diferentes de 0. En este caso, la primera, menos 1, 0, menos 1 por 0 por 0, no la coloco, va a dar 0. En el caso de la siguiente terna es 12 por 1 por 1/6. La antepongo con un signo negativo por ser terna negativa. En este caso, colocamos los números involucrados, 12 por 1 por 1/6. ¿Ok? Y la segunda de las ternas negativas, diferente de 0, sería la última, 3 por menos 2 por 1. Le antepongo el signo negativo por ser terna negativa y en este caso colocamos 3 por menos 2 por 1. Por supuesto, ya lo que resta es tomar la calculadora para hacer los cálculos pertinentes. En este caso, menos 1 por menos 2 por 1/6. Esto me va a dar positivo, me va a dar 2/6. Si simplificamos, me va a dar 1/3. La calculadora ya les debe dar el proceso simplificado de la multiplicación de estos tres elementos. Voy con los segundos elementos. En este caso, 12 por 1 por 1/6. Me va a dar la fracción 12 sobre 6, que es una fracción que tiene una división exacta. 12 entre 6 me va a dar 2. Y me va a dar negativo porque aquí tengo un signo negativo casualmente. Y en el caso de la última terna, 3 por 2 me da 6 negativo, por 1 me sigue dando 6 negativo, que se transforma a positivo con el negativo que está acá. Para nosotros, por supuesto, sacar este tipo de cuenta, voy a hacerlo de la manera manual. Fíjense que el 4 ya es la resta de 2 y 6, que es mucho más fácil. Y aquí es en cruz compuesta o sencillamente utilizando la calculadora. Quiere decir que tengo 1 más 12 sobre 3. En este caso me está dando 13 sobre 3. Fíjense que es bastante sencillo, es un método muy mecánico. Acabo de obtener para nosotros el delta X. Voy a hallar todos los deltas de tal manera que sustituyamos al final y obtengamos la X, Y y Z que tanto estamos nosotros buscando. En este caso,
Bastante sencillo, repito, la magia del video es que me permite regresarlo, volverlo a colocar de tal manera de que no me voy a perder del proceso. Por supuesto, también sugiero que tomen apuntes con respecto a las preguntas y dudas y me las puedan preguntar a través de la vía de WhatsApp. Creo que es lo más correcto en la medida de que podamos responder y resolver las dudas que están planteadas en este problema. En este caso, delta Y y delta Z, delta Y la voy a colocar acá, voy a hacer el cálculo de manera simultánea para evitar el uso de tantos megas. En este caso, delta X se refiere a la determinante de la parte de los coeficientes donde hay un cambio en la columna de la Y por los términos independientes. Quiere decir, 3, 1 menos 2 se mantiene, 0, 1 sexto y 1 se mantienen, pero la columna central, que es la columna de la Y aquí lo estoy haciendo y lo estoy resaltando, va a ser intercambiada por la columna de los términos independientes, 12, 3 y menos 1. Lo mismo va a ocurrir en la otra parte que vamos a calcular. Por supuesto, se cambia ahora la matriz coeficiente en su columna de la Z por la columna de los términos independientes. Estas dos columnas se mantienen, quiere decir 3, 1 y menos 2 se mantiene, menos 2, 0 y 1 se mantiene, y la columna de la Z es intercambiada por los términos independientes. En este caso, vamos a colocarlo en rojo para seguir la misma tónica. En este caso sería 12, 3 y menos 1. Fácilmente en cada una de ellas agregamos las dos primeras filas al final. En este caso 3, 12, 0, 1, 3, 1 sexto. Aquí en esta agregamos 3, menos 2, 12 y 1, 0, 3. Nuevamente, y ahora sí lo vamos a tener que hacer un poco más rápido, ya que ya ustedes han practicado esta parte. No voy a colocar líneas, ya no voy a colocar esas líneas preescolares que me indican por dónde voy a ir con los procesos. Por supuesto, lo vamos a hacer un poco más rápido. Ternas positivas, 3 por 3 por 1, y voy a colocar ya de una vez el resultado. La primera terna me da 9 en multiplicación, la segunda terna me da 0, no la tomo en cuenta. La tercera terna es menos 2 por 12 por 1 sexto. 12 por 1 sexto me va a dar 2, por el menos 2 me va a dar menos 4. Realícenlo con la calculadora y van a obtener ese resultado. Voy con las ternas negativas. Por supuesto, el resultado que nos dé, y ya que no estoy haciendo procesos detallados, vamos a colocar entonces ya el resultado final como está calculado para una terna negativa. La primera de las ternas negativas, menos 2 por 3 por 0 me da 0, no se toma en cuenta. La segunda terna negativa, 3 por menos 1 por 1 sexto, me va a dar un medio negativo, se cambia a un medio positivo. Por ser terna negativa, cambia el signo al final. 1 por 12 por 1 me da 12 positivo y cambia a 12 negativo por ser terna negativa al final. Por supuesto, aquí hay procesos que se pueden realizar rápido. En este caso, 9 menos 4 me da 5, 5 menos 12 me da menos 7, y tenemos entonces un medio menos 7. En este caso nos está dando 1 menos 14 entre 2. Finalmente me está dando menos 13 sobre 2. Ya tenemos entonces lo que es para nosotros. Vamos a quitarlo de acá para que se vea un poquito menos condensado allá. El valor sería menos 13 sobre 2. Para nosotros nuestro delta Y calculado es menos 13 dividido entre 2. Y por supuesto el cálculo de delta Z, recuerden, no voy a colocar a partir de este momento ninguna línea que identifique lo que voy a hacer porque ya estamos bastante diestros con respecto a este tipo de cálculo. Voy con las ternas positivas, las que van bajando de izquierda a derecha. 3 por 0 por menos 1 no se toma en cuenta. 1 por 1 por 12 me da 12, no cambia de signo. Menos 2 por menos 2 me da 4 positivo, por 3 me va a dar 12 positivo. No cambia el signo al final porque son ternas positivas. Voy con las ternas negativas, diferente de 0. La primera, menos 2 por 0 por 12, da 0, no lo coloco.
3 por 1 por 3 me da 9 positivo, cambia a 9 negativo por ser diagonal negativa. Y 1 por menos 2 por 1 da 2 positivo, cambia a 2 negativo por ser terna negativa. Bastante sencillo, fácil. 12 más 12 me da 24 y si a 24 le quitamos 11 me debe dar 13. Quiere decir que nuestra delta z nos dio un número entero igual a 13. Fíjense que es bastante sencillo, es bastante mecánico. Repito, cuando ya le tenemos la vuelta hecha a este tipo de cálculo es muy sencillo y más con una calculadora en mano. Nos interesa es, la calculadora no realiza el problema el alumno, pero tiene que aplicar el conocimiento para poder saber qué es lo que va a multiplicar. Eso es lo que nos interesa ahorita. Por supuesto, tomando en cuenta las fórmulas para x, y y z, ya tenemos cómo calcularlo. X sería igual a delta x entre delta. Fíjense que ya hicimos los dos cálculos. Delta x para nosotros vale 13 sobre 3, se sustituye. Y por supuesto eso va a estar dividido por delta, que también tenemos su cálculo que me dio 13 sobre 6. En este caso, colocando Coca-Cola, es decir, dos multiplicaciones para hacer la división de fracciones. En este caso sería 13 por 6, voy a hacerlo como lo hace un alumno de quinto año. Y en el de abajo me va a dar 3 por 13. Fíjense que es fácil de simplificar para evitar números grandes. 13 que divide con 13 que multiplica con 13 que divide se cancelan. Y me queda la división 6 entre 3 que me va a dar 2. Háganlo con la calculadora y saben que les va a dar ese resultado. X igual a 2. En el caso de la y, sería delta y entre delta. Por supuesto ya tenemos nuestro delta y, me da menos 13 sobre 2, dividido entre delta que es 13 sobre 6. Nuevamente, y utilizando un proceso sencillo, sabemos que tenemos que multiplicar los extremos y los internos. Primero el signo, menos entre más da menos, siempre en una división de fracciones se coloca primero el signo correspondiente. Aquí me daba más, por eso no lo coloqué. 13 por 6 lo dejo planteado, dividido entre 2 por 13. En este caso, nuevamente 13 con 13 se van por estar multiplicando y dividiendo, y 6 entre 2 me va a dar 3. 3 negativo en este caso. Para nosotros y es igual a menos 3. Y por supuesto, en la última de las variables que estamos buscando, que es la z, su fórmula es, en este caso, delta z, que ya fue calculado entre delta. Delta z para nosotros nos dio 13. Va a ser dividido entre la fracción 13 sobre 6. El entero se completa con la unidad y vuelvo otra vez a multiplicar para poder dividir. 13 por 6 y 1 por 13. 13 por 6 y 1 por 13. 13 con 13 se van y 6 entre 1 me va a dar 6. Para nosotros z es igual a 6. Como estoy demostrando, el método de Cramer es un método relacionado con la palabra mecánico porque solamente son cálculos aritméticos, a diferencia del otro método que habíamos nosotros aprendido para darle solución a un sistema de ecuaciones lineales, el método de reducción por fila. Es un método que es más directo, es un método que utiliza de manera potente lo que es el cálculo a través de determinantes. Ya es una herramienta que ya ustedes conocen. Y por supuesto lo que nos restaría es simplemente cálculos aritméticos para hallar lo que nos pide el formulario. El método de Cramer se aplica para cualquier sistema de ecuaciones lineales cuadrado, es decir, igual número de variables, igual número de ecuaciones. 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. Pero ¿qué pasa cuando sobrepaso lo que es el 3 por 3? Lo que es el cálculo de determinantes 3, de 3 filas por 3 columnas. Que debo aplicar otros métodos para poder hallar la determinante. Y es lo que lo hace lento con respecto al método normal de hallar los unos y los ceros, que utiliza el método de reducción por fila, y ahí es donde le gana ese método al método de Cramer. Hasta una matriz 3 por 3, Cramer es mucho más rápido que la reducción por fila. Luego de 3 por 3,
El método de reducción por fila, convertir y transformar una matriz en unos y ceros para hallar cuál es la solución de x, y, z, es mucho más potente que el método de Crank. Chicos, vamos entonces, a partir de lo que acabamos de aprender, a pasar a otro de los temas en nuestro próximo video. Gracias.